Hola a todos, yo de nuevo retomando desde donde me quedé y les había comentado lo que había sido mi vida hasta el 2012 más o menos y los sucesos que me habían marcado, que poco a poco pude ir comprendiendo, pero que en ese momento fueron hechos sueltos que jamás les había prestado atención hasta ahora, ¿no? Y bueno, no fue más o menos hasta el 2012 en que se destapó en mí un empezar a cuestionarme muchas cosas que antes hubieran sido impensables, ¿no? Es más, yo misma estaba sorprendida de ¿y por qué me cuestiono esto si siempre fue lo normal, ¿no? Como que hubo ahí un clic. Yo vengo de una familia muy católica, a misa se iba todos los domingos, rezaba el rosario con mi mamá, o sea, sí, bien católicos. Pero ahora, ir a misa era realmente agotador y estresante. Porque la pasábamos muy mal, porque mi hijo le daban unas pataletas terribles, se calateaba porque tenía calor, corría por todos lados, era una tortura para todos realmente. Cada vez que íbamos a comulgar, él gritaba, ¡yo quiero una papita! Así que intenté empezar a ir por las noches, pero sin él, ¿no? Pero llegaba tan agotada al fin del día que, cargadísima de culpas, dejé de ir a misa y me sentía la persona más pecadora del planeta. Y un sinfín de conflictos internos. Así que, para calmar mi conciencia, empecé a ir los lunes al oratorio. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que estando ahí sentía a Dios más cerca de mí que jamás en la vida. Y al ser un espacio tranquilo, de paz, sin saberlo, empecé a entrar en meditación y poco a poco a recibir información de cómo debía hacer con mi propio hijo, qué caminos tomar, por dónde ir, cómo manejar mis emociones, qué personas me ayudarían. Y todo, yo salía sorprendida, lo ponía en práctica y funcionaba perfecto. Lo que pidiera llegaba en automático y empecé a abrir una ventana a algo que no conocía. O sea, nunca había sentido estas respuestas tan inmediatas. Claro que no fue de un día para el otro, ojo, ¿no? Acá estoy resumiéndolo. Fue dándose, pero ya se había despertado en mí un cuestionamiento constante y que siguió su camino. Esta situación de ir al oratorio y recibir esta orientación en todo aspecto fue una constante durante varios años. Más o menos hasta el 2015 me encantaba ir a conversar con Dios. Porque incluso el proyecto educativo que hice, la forma que intervenía, no solo con mi hijo, sino en el colegio, con los niños, era increíble. Yo podía preparar mi clase y en el momento dado dejaba todo de lado y hacía cualquier otra cosa. Y era lo que ese niño necesitaba en ese momento. Entonces yo misma era, pero ¿cómo puede ser? No entiendo. Para el 2014 o el 2015 yo me preguntaba, ¿cómo puedo saber cosas que implemento sin que nadie me haya dicho que nada, funcionan? Y luego las leo en los libros. Entonces mis cuestionamientos, como dije hace un ratito, cada vez eran más amplios y más profundos en todo sentido. Entraba a reuniones con padres, que para mí siempre, aunque no lo crean, la comunicación ha sido difícil. Y simplemente las palabras correctas para esa persona salían solas. Que hasta yo misma, mientras las iba diciendo, ¡hala, qué bonito sonó eso! Me decía, como que tenía dos Marisas hablando, ¿no? O cuando daba capacitaciones, era lo mismo, ¿no? Los ejemplos fluían, era increíble. Y lograba lo que necesitaba que suceda para que los niños avanzaran o para que los padres se empoderaran, ¿no? Tenía una empatía muy fuerte, pero que simplemente la sentía. No puedo decir de dónde venía ni cómo hacía, solo que daba resultados y que antes no la tenía, era evidente. O de repente sí y no me había dado cuenta, pero estoy casi segura que no. Cuando yo estaba frustrada e iba a este espacio de meditación, que aún no sabía que eso era, salía con paz, ¿no? Lo que más pedía, me acuerdo, era sabiduría y paciencia, porque era lo que más necesitaba. Y salía del oratorio con unas dosis que ni yo misma me creía. Estaba en medio de esto cuando una gran amiga mía me habló de los libros de Brian Weiss. Y simplemente hice un flashback de aquellas lecturas. Llegué volando a mi casa a desempolvar todos mis libros, los que no tenía, los compré. Y esa lectura fue la chispa que encendió la mecha que no paró jamás.
Es más, ese día fue el 25 de septiembre del 2015. Y me acuerdo porque nos sucedieron 3 hechos que esperábamos que sucedieran y estábamos así a la expectativa. ¿Cuándo? Eran muy importantes para nosotros en ese momento y los 3 se dieron en una misma mañana. Y no voy a contar cuáles porque no viene el tema, pero sí que para la hora del almuerzo nos decíamos, es que se alinearon los planetas como nunca, ¿no? Por eso es que me acuerdo de la fecha. Y para mí fue el día que en la tarde, cuando me reuní con estas amigas a tomar café y una de ellas mencionó a Brian Weiss, fue el día que yo tomé conciencia y empecé a abrir nuevas puertas. Bueno, esa lectura fue permitiéndome encender, ahora pienso, los recuerdos de quién soy. Continué con otros libros, así tal cual como hice con mi especialidad en autismo y las dificultades de aprendizaje, ¿no? Leyendo, oyendo charlas, pero tomando de ellas lo que a mí me resuena y hace sentido, ¿no? O lo que siento que es para mí. A veces uno dice, ese libro no es tan bueno, y lo tacha de arranque, o de repente, fulanito, no, malísimo la conferencia. Pero a veces dentro de esos malísimos, pues uno rescata información valiosa que nos permite ir creando nuestro propio protocolo, ¿no? Nuestra propia forma de proceder. No sé cómo llamarlo. Nuestras propias herramientas que nos ayudan a continuar avanzando por donde vamos. Yo nunca digo que no a nada. Lo leo, lo escucho, saco mis propias conclusiones, tomo mi decisión, pero siempre hay algo valioso para mí, aunque sea mínimo. Y eso pasa en todo. Incluso en las situaciones más negativas, en esas que uno dice, pero ¿por qué me pasa a mí? En todo hay bendiciones escondidas, que en el momento no entendemos, pero cuando no nos cerramos, sino nos abrimos a ver qué me trae esta situación, siempre encontramos bendiciones escondidas. Es impresionante. Bueno, siguiendo con lo que les estaba narrando, empecé con Brian Weiss a aprender a meditar. Fue con el primero, con el que empecé a hacerlo ya conscientemente, ¿no? Quiero meditar. Lo que uno piensa que es muy difícil y que no podemos, porque me he cruzado con muchas personas que me dicen, es que yo no puedo. Ya, no es que no pueda, todos podemos, ¿no? Pero es que nuestra mente quiere hacernos creer que somos nuestra mente. Y no, somos más que solo una mente. Porque la mente nos llena de miedos, de motivos de por qué no hacer las cosas, de excusas, de mantenernos en nuestra zona de confort, mientras que cuando uno logra acallar la mente y puede escuchar a su corazón o a su parte menos concreta, esa que vuela, la que puede entender lo que uno siente, es cuando recién empezamos a ser nosotros mismos y a encontrar respuestas y a encontrar resultados. La mente es importantísima para ejecutar, para planificar, para llevar a la práctica, pero lo que el corazón haya decidido, no para tomar decisiones, como siempre hemos pensado. Y seguro algunos ingenieros no van a estar muy de acuerdo conmigo, eso lo tengo claro. Pero es verdad, cuando las decisiones las tomamos muy cuadriculadamente, pensando en todos los pros y todos los contras, es que ahí nuestra mente ya nos empezó a jugar en contra, ¿no? Y que muchas de esas ideas no son nuestras, sino que las hemos crecido escuchándolas y creemos que son nuestras. Pero si te cuestionas cada una de esas creencias desde el corazón, te vas a dar cuenta que nos limitan muchísimo. Me tomó como 9 o 10 meses lograr poderme concentrar y meditar 5 minutos. Era frustrante. Empecé con los ejercicios de Brian Weiss, con una velita que la miraba y me quedaba así como en éxtasis. Luego busqué meditaciones guiadas. Siempre me quedaba dormida, me aburría. Ya decía lo mismo, es que yo no puedo, eso no es para mí. Avanzaba, retrocedía, meditaba 5 días, 2 no, y en ese plan. Hasta que un día, conscientemente, dije, yo quiero hacerlo. Así que tuve que forzar mi voluntad, que es la única que nos hace hacer lo que queremos, aunque nos cueste. Y decidí que todos los días a la misma hora le dedicaría 5 o 10 minutos a intentarlo. Entonces me puse una alarma, ¿no? Y poco a poco me fui dando cuenta de que cada vez lograba irme un poquito más profundo, o de repente, hoy, esta vez no me quedé dormida, ¿no? Y me di cuenta que
aquello que sucedía en el oratorio empezaba a darse también en mi casa o donde yo quisiera, ¿no? Donde yo decidiera hacerlo. En una de esas meditaciones, y creyendo que me estaba volviendo loca, créanme, pregunté, disculpa, ¿quién eres? Perdón, ¿quién está al otro lado? Y qué sorpresa la mía, es que más creo que le clavé las uñas a Daniel que estaba al lado. Cuando me respondió, soy Metete y siempre estuve ahí, pero tú no podías escucharme. Esa amiga imaginaria había sido siempre mi yo superior, mi alma, mi guía, pero quedó bloqueada la comunicación, sin la intención de nadie, obvio, sin saberlo. Pero a partir de ahí empecé a meditar y a hacerlo cada día conscientemente y con más ganas. Porque hasta antes era espontáneo, no sabía qué pasaba, solo que sentía que para Dios yo era realmente importante por primera vez. O sea, hasta antes, bueno, hay que rezar, hay que hacer. Pero ahora yo empezaba a sentir que yo era importante para Dios, ¿no? Para el universo, para... Y a pesar de no ir a misa los domingos, esto fue un punto de inflexión para mí. Un buen día, hacia finales del 2015, cuando había terminado de leer los libros de Brian Weiss, me dije, ¿pero por qué tendría que ser solo un sueño el querer hacer regresiones a otras vidas? Voy a encontrar a alguien que me haga una regresión acá en Lima. Y ni bien entré a Google, que lo sabe todo, encontré a Marta, una persona increíble. Apareció su cara en mi pantalla con una sonrisa maravillosa, así que la llamé en el acto, como siempre, vehemente, y me dijo que sí, y acordamos una fecha. En total hicimos 4 regresiones a vidas pasadas, que fueron increíbles. Cuando salí de la primera, había recibido muchos mensajes para mí, pero lo que más me impactó fue que mi papá estuvo presente y me dijo que era uno de mis guías, ¿no? Que siempre estaba a mi lado y que siempre me estaba acompañando. Al subirme a mi auto, al final de esta primera, que fue increíble, ahora les voy a contar lo que vi. Al subirme a mi auto y arrancar, vinieron 2 palomas que se pusieron sobre el capot. Pero delante del asiento del conductor, ahí, frente a mí, a mi timón, las 2 me miraban. Y yo solo supe que eran mi papá y mi hermano. Se quedaron ahí al punto que saqué mi celular y las filmé. Por ahí tengo la filmación. Y no se iban por nada. Daban vueltas, me volvían a mirar. Luego arranqué porque ya, bueno, me tenía que ir en algún momento. Y al avanzar siguieron como media cuadra hasta que se fueron volando, ¿no? Fue increíble. En general, ahora sí les cuento un poco más de mis regresiones. Todas las regresiones me fueron ayudando a entender muchísimas cosas, a sanar asuntos atracados de otras vidas, a entender de dónde venían emociones que no me dejaban ser libre, ser feliz, vivir con culpas, y todos tenemos de esto, ¿no? Tanto que pensamos que es normal y que bueno, pues es la cruz que cargo. Ya, mentira. Podemos tener acceso a todo eso. Tenemos tantas creencias limitantes que traemos desde muchísimas generaciones atrás que no nos permiten, ¿no? Ni siquiera detenernos a pensar que esto es posible. Fue la primera vez que vi en una pantalla que se abría en mi frente, en blanco y negro, tonalidades de sepia más o menos. A ver, no voy a decir que lo imaginaba porque era real, era otra dimensión. En mi propia frente, mi propia historia. Lo veía, lo olía, lo sentía, las emociones, los miedos. Identificaba personas cercanas conmigo en esas vidas, pero no eran iguales, era la mirada. Por la mirada yo sabía quiénes eran y por la energía que tenían. Sentía que me faltaba el aire, sentía dolor de estómago, de angustia, soledad, picazón. Es que todo lo sentía, pero con muchísima intensidad. Recibía telepáticamente información, certezas, de situaciones y lugares, fechas, todo era clarísimo. Las 4 regresiones que hice, llegué al momento de mi muerte, o sea que he visto mi muerte 4 veces. Y simplemente dejé de tenerle miedo a la muerte, porque tuve claro que morir no es más que sacarse un traje para ponerse otro y continuar el camino. En una vida morí sola en un hospital, ya siendo anciana,
y mi alma subió rapidísimo, alejándose de la tierra como un globo aerostático. Pero en otra, que fue en el África, morí rodeada de mi familia, donde los vecinos estaban en mi ventana cantando, cosa que yo no tenía ni idea que así hacían, pero cuando lo vi y busqué en internet después, resultaba que sí, es una costumbre acompañar a la persona que está naciendo o muriendo con los cantos en este momento, ¿no? A este tránsito. Y antes de irme, pude sentir lo que cada uno de ellos sentía en su corazón en ese momento. Pero era increíble. Y me fui alejando muy lentamente, lo cual me hizo entender que cuando nada nos ata, el proceso de morir es más simple que cuando tenemos apegos o las personas que te quieren se aferran mucho a ti, ¿no? Bloqueando un poco este momento. Por suerte, soy muy chancona y siempre hago resúmenes de lo que leo y me interesa, y también hice resúmenes de mis regresiones y de cada mensaje que he recibido hasta hoy. Por eso es que lo puedo contar con tanta claridad, porque lo tengo documentado, ¿no? No es que en el camino y fue un teléfono malogrado y lo fui desvariando, no. En general, en estas regresiones recibí varios mensajes que eran directos a mí, era mi regresión. Pero que creo que a cualquiera le pueden servir. Uno es que tengo que aceptar que vine con un encargo importante y tengo que empezar por valorarme. Otro es que tengo la tarea de transmitir tranquilidad y que la felicidad está en las cosas simples. Otro es que no puedo permitir que nada me aleje de lo que tengo que hacer y que no debo permitir que el miedo me limite. Y justamente eso es lo que estoy trabajando ahora. Que la única herramienta que me ayuda a vencer todo lo difícil es el amor, y que el opuesto al amor es el miedo. Que las coincidencias no lo son y que tengo una conexión abierta con el universo, ¿no? Y mis guías me dicen claramente qué hacer. Regresando un poco en el tiempo, parte de lo que la vida me exigió fue un cambio de alimentación en la familia. Y inicialmente fue por mi hijo, que en realidad después, ya más adelante les voy a contar, pero vino a revolucionarnos. Esa fue su tarea, una de sus tareas. Y por él tuvimos que hacer un cambio de alimentación drástico. Me ayudó mucho con mi fibromialgia, que tuve fibromialgia durante 10 años, pero eso ya es cuento viejo, que se solucionó con el cambio de alimentación y también con el ir entrando a conocerme a mí, porque nuestro cuerpo nos grita lo que necesita y cuando no lo escuchamos, nos los grita cada vez más fuerte de diferentes formas, con diferentes manifestaciones físicas. Tan pronto yo cambié mi alimentación y tan pronto empecé en esta nueva, ¿cómo lo digo? Entrar en la meditación, entrar a cuestionarme, entrar a aprender, entrar a encontrarme a mí misma, la fibromialgia desapareció lo que quedaba. Entonces, ese limpiar mi organismo, ahora lo sé, antes no lo sabía, es parte importante de este proceso, ¿no? Entonces, es importante a tener en mente que no es comer sano, no, a él le cae mal, pero a mí no me cae mal, no. Todos, lamentablemente, la alimentación que llevamos no es la mejor, no es la más sana y no es lo que nuestro cuerpo realmente necesita, ¿no? Entonces, bueno, pero de esto podemos hablar en otro momento. Bueno, entre el 2015 y el 2020 leí muchísimos libros, muchísimos videos. Mi búsqueda fue intensa y era lo único que me interesaba saber. Ya no leía más libros de educación, ya no leía más novelas. Era algo que me apasiona y no ha dejado de apasionarme. Y como comenté antes, mi modus operandi siempre fue el mismo, el no cerrarme a nada. Tomar de cada libro, de cada video, lo que a mí me resuena. Puede ser que solo sea una idea o una cosita, pero eso ya valió la pena, ¿no? Se me fue la idea. Y esto me pasa a cada rato. Bueno, ¿será que no era tan importante?
Para el 2019, mi capacidad de canalizar ya era pan de todos los días. Cada vez canalizaba más. Debo comentar que desde siempre, desde chica, siempre hablé sola. Y ahora me doy cuenta que ya venía siendo parte de esto, ¿no? Mis hijos y mi esposo siempre me interrumpen. ¿Con quién hablas? O ahí está mami hablando sola de nuevo, ¿no? O Planeta Tierra llamando a mami. Y mi esposo siempre me habla de mis amiguitos. Jaja, ¿qué te dicen tus amiguitos? Y a veces suena burla, pero me dicen, no, es que no sé cómo llamarlos. Bueno, canalizar es recibir telepáticamente certezas, con tal claridad que no tienes dudas de que alguien te las está diciendo. Y sabes que eso es lo que tienes que hacer. Ah, ya sé lo que iba a decir antes que me había olvidado. Mejor lo digo de una vez si no se me va. Cuando yo canalizo y me viene una información, a veces se me hace complicado comprenderlo al 100%, ¿no? Entonces les pido, pero ayúdenme, porque de verdad, perfecto esto que me dicen, pero no lo entiendo al 100%. Mándenme más ayuda, más información. Y en ese momento me comienzan a atiborrar de libros, de mensajes, de videos, de comentarios, por todos lados sobre ese tema que están enseñándome, ¿no? Del cual quieren que yo dedique un tiempo a aprender. Alguna herramienta, algo, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Por eso es que me dedico a leer, a buscar, porque me llega y los quiero leer todos a la vez. Bueno, siempre he hecho caso y me he dejado llevar por la información y guía que recibía, ¿no? Y siempre el resultado ha sido el óptimo para mí, para mi familia, para mis alumnos. Pero como el ego siempre ronda, y su función es protegernos, ha sido una lucha tremenda en creerme que esto era real. El ego nos dice que no somos capaces, que cómo se nos ocurre que nosotros podremos, ¿no? Yo pedía muchas señales de que no estuviera volviéndome loca y me llegaban las señales más asombrosas. Sin embargo, yo seguía pidiendo señales y en el momento decía, no, sí, ya, ok, nunca más les vuelvo a pedir señales. Pero en cuanto el ego entraba a llenarme de incertidumbre, volvía, ¿no? Incluso una noche fue así ya, como para que no me lo olvide jamás. Me despertaron de noche, despierta, y me hacían bromas, me hablaban, se burlaban. Y me decían, ¿esta señal está bien? ¿O la quieres un poco más intensa? Así cachosos, ¿no? Como para que, a ver si con esto no te olvidas de lo que dices, ¿no? Porque en toda conexión que tengo siempre está presente el sentido del humor. Es muy gracioso. La forma de comunicación es muy simple, es sin rodeos, es cargadísima de amor. No hay mensaje que yo no me quede a su. Y de la forma más simple, uno se hace las 1000 bolas y ellos lo concluyen en pocas palabras de una forma muy fácil y cargadísima de amor, ¿no? Entonces eso es, pero cada vez es lindo. Y me hablan en mi mismo estilo, ¿no? Incluso hoy en día, cada cierto tiempo, me despiertan para darme información, como fue esta noche que acaba de pasar. Pero bueno, lo voy a documentar antes que me lo olvide y cuando llegue a ese momento se los voy a contar. Hemos crecido pensando que es malo creerse lo bueno que nos sucede, o que no los merecemos, o que seríamos soberbios si admitimos, o que hay que ser humildes, pero en realidad ser humildes es aceptar lo que te toca, ¿no? Y Dios está en cada uno de nosotros, todos somos esa energía, todos somos uno, y no nos hemos dado cuenta muchas veces. Todos, al tener a Dios en nosotros, tenemos su poder creador y co-creamos nuestra realidad. ¿Cómo lo hacemos? Entrando dentro nuestro, porque ahí están todas las respuestas y el camino que tenemos que seguir. Es impresionante. Pero para poder entrar dentro nuestro y para poder conectar, necesitamos vibrar con la misma, a ver, tal vez no misma, pero sí un poquito más cercana a la energía con que vibran estos seres de luz. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Lograr con nuestra actitud diaria, con nuestro vivir en presente, con nuestro vivir conscientemente, ir decidiendo
vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir sin miedo, vivir confiando. Y me dirán, sí, claro, qué fácil, ¿no? Pero que no vives lo que yo toco. Pero cada uno le toca los propios. Y está en cada uno decidir detenerse, como dije la vez pasada, decidir en dónde pone su energía, en dónde, cómo usa su tiempo y para qué, ¿no? Porque muchos me dirán, sí, pero yo tengo, qué sé yo, 3 hijos y un trabajo y tengo que llegar a hacer esto y no me da el tiempo. Pero en verdad depende de cada uno cómo se organiza y qué cambios decide hacer para tener el tiempo para algo que le resulta importante o valioso para su vida, ¿no? Por otro lado, el haber despertado capacidades que no todos han despertado aún, no significa que yo sea ni mejor ni peor que nadie, sino que cada uno está en su camino, en su propio camino, y finalmente todos llegaremos a lo mismo, sea en esta vida, en las siguientes. A mí me costó mucho primero el proceso de deslindarme de una religión, porque sentía y comprendía que era la que me habían sembrado generación tras generación, pues, ¿no? Desde, qué sé yo, la Edad Media. Y ese sentimiento de culpa, de miedo, de ser poco, de no merecer, de inseguridad, ¿no? De quién va a venir de afuera a salvarme y a poner soluciones en mi vida, cuando es cada uno con la ayuda el que decide cómo lo va a hacer diferente. Que para ser buena persona tenía que hacer cosas especiales por los demás, ¿no? Siempre buscando que me quieran de fuera, caer bien, pero no buscaba quererme, gustarme, ponerme como prioridad y estar en paz conmigo misma. Porque siempre llegó el mensaje de que si no, éramos egoístas. Pero en realidad tengo clarísimo ahora que lo primerísimo somos nosotros, para después poder dar al resto o transmitir esa energía que vamos elevando en nosotros mismos, ¿no? Y como dije antes, en verdad lo que tenemos que hacer por el resto no es más que transmitir una vibración más alta, porque a través de esa transmisión energética es que ayudamos al resto a ir subiendo también las suyas, ¿no? Entonces, estar bien conmigo misma y con lo que realmente soy, no solo porque me sienta cómoda con eso, sino porque lo canalizo y lo experimento. Me tomó varios años de conflictos internos, porque todo es un proceso y los procesos no tienen fecha límite, o sea, se van a dar mientras nosotros no seamos capaces de ir superando los obstáculos, ¿no? Como un juego de video. Ha sido un proceso que se ha ido dando, que cuando lo atraviesas no hay marcha atrás, pero sí un camino muy largo hacia adelante. Como dije, que todos andaremos, lo creamos o no, ¿no? Unos estamos en una parte del camino distinta a la de los demás, unos empezaron hace mucho, otros hace poco, otros todavía, y todo está bien, nada está mal. Y eso nos hace a veces entender por qué no juzgar, porque no sabemos en qué parte del proceso está cada quien, ni qué cargas trae de esta vida o de vidas pasadas con las que hasta esa misma persona es inconsciente que las tiene, pero que lo hace actuar, ¿no? Y nosotros, sin saber lo que hay detrás en el alma de cada uno, con qué facilidad juzgamos y dictaminamos lo que no debería hacer, decir, ¿no? Entonces, esto es algo, el entender que no sabemos lo que hay en el subconsciente, que es donde guardamos todos los recuerdos, a mí me ayudó a entender por qué no debemos juzgar. Ahora, siempre, siendo seres humanos, tendemos a, ¿no? Pero ya está en uno conscientemente detenerse a cuestionarse. A ver, ya, esto es lo que me toca a mí, ¿no? Ya, eso ya es trabajo de cada uno. Este proceso de perder el miedo a hablarlo abiertamente y que la gente piense lo que quiera, es uno en el que aún estoy. Y que sé, porque me lo han dicho explícitamente, que tan pronto yo sea capaz de realmente no importarme lo que nadie piense, continuaré avanzando con mayor rapidez, ¿no? Y esto lo vengo trabajando desde el 2020 con mucha intensidad, ya les iré contando el porqué desde el 2020, pero no me ha sido fácil y se ha ido alargando y se ha ido alargando, y bueno, podía seguirse alargando hasta dentro de 3 vidas más, ¿no? Pero por eso es que decidí
empezar a contar todo. Pero bueno, a pesar de esto, mi avance no se ha detenido, a mi modo de ver, como todo es cíclico, con ritmos, 2 pasos para adelante, 1 para atrás, como es todo en la vida, ¿no? Nos da flojera una cosa, dejamos de hacer, retomamos y así nos las pasamos. Todas las conferencias y charlas que di a profesores y padres habían sido canalizadas años antes, sin yo tener idea qué era eso. Yo tenía pánico a hablar en público y bueno, como todo en la vida, aunque muchos piensen que soy muy segura de mí misma, pues les cuento que no. Vivo forzándome desde chica a salir de mi zona de confort para avanzar, incluso a través de estos podcasts. Y es que necesitamos salir de nuestra zona cómoda para enfrentar y crecer y aprender y avanzar. Si no, nos quedamos mirándonos el ombligo y volviendo a lo vivido en el pasado, a los sufrimientos, y no decidimos salir de ahí, aunque nos resulte difícil, pero nadie lo va a hacer por nosotros. Ojo, el dolor es algo que tenemos que vivir y el dolor se presenta en muchos momentos de nuestra vida y es algo que tenemos que vivirlo, pero el sufrimiento es algo que decidimos nosotros. Yo puedo decidir que siento dolor, pero que no lo voy a sufrir, que lo voy a mirar de una forma positiva, que voy a encontrar otras formas de manejarlo, ¿no? Entonces, a veces metemos al mismo saco, como siento dolor, tengo derecho a sufrir y comienzo a morderme la cola y a dar vueltas sobre lo mismo. Por eso es que gran parte de la gente prefiere vivir en el pasado, en los recuerdos, porque ahí está cómoda. Pero eso ya fue, necesitamos vivir en el presente, porque a partir de ahí vamos a ir construyendo nuestro futuro. Todo es actitud positiva, en tiempo presente, ni pasado ni futuro. O sea, ya fue y todavía no es, solo hoy, lo único real. Entonces, enfrentar cada situación tomando conciencia de cómo quiero que sea esa experiencia en mi vida, cómo quiero que sea hoy y cómo voy a disfrutar el hoy, ¿no? Quiero vivir con paz, con tranquilidad, o sufrir por lo que pudiera suceder en el futuro, que aún no sé si va a pasar o no, y me cargo de ansiedad, o por lo que sufrimos en el pasado, que ya es llorar sobre leche derramada, pero que no lo podemos soltar, ¿no? Y hay algo que recibí en una canalización el año pasado que me viene ahorita a la mente, y es que tenemos que vivir para disfrutar. Todo lo que hagamos, así sea lavar platos, así sea lo que sea que hagamos, que lo hagamos disfrutando. Si hay algo que hacemos y no disfrutamos, bueno, ya me duele mi garganta. Así que me quedo acá y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.